Buenos días la gente hermosa, ¿cómo andan? Buen día. Hoy es sábado de mañana, son las 8:30. Estamos en la playa de Armação, Florianópolis, sur de la isla. Y vamos a ir a conocer el famoso Caribe brasilero de Florianópolis. Una playa que queda en una isla que yo, que viví acá 17 años en Florianópolis, nunca la fui a conocer. Va a ser la primera vez en mi vida. Ni yo. Ni Lisana tampoco. Y dicen que es una de las playas más hermosas de Brasil, más limpia y que tiene una historia impresionante, porque queda en una isla que se llama Ilha do Campeche en portugués, que en español sería la isla de Campeche. Acá, como pueden ver, estamos en la playa de Armação, una playa de pescadores, y para llegar allá vamos a tener que tomar un barco de pescador que es bastante concurrido. Así que si ustedes quieren venir, tienen que venir muy pero muy temprano para conseguir ingresos para poder pasar hacia la isla. Si no, no se consigue, porque es como un punto muy famoso de acá de Florianópolis. Así que ahora vamos a cruzar ese trapiche ahí que está ahí arriba y vamos a intentar ver si por segunda vez, porque ya intentamos ayer y no lo conseguimos. Hasta empezamos el video. Hasta empezamos el video. De la misma forma que hoy. Viví 17 años en Florianópolis y nunca fui a conocer el famoso Caribe de Florianópolis. Y hoy lo vamos a ir a conocer por primera vez con Lisana. Así que, Lisana, crucemos los dedos y recemos que hoy sea posible. Espero. Miren, gente, cómo ya está la situación acá. Vamos llegando a la APAPS, que es la Asociación de los Pescadores del Armação, que es esta playa, y que te ofrecen ese transporte, que son esos barquitos de pescadores que te llevan hacia la isla. Pero ya hay fila, y acá hay una cuota diaria de personas que pueden ir hacia la isla, que es de 800 personas, y que si pasa de eso no podés más ir. Y miren, esto es por llegada, o sea, vos vas llegando y si hay ticket te los dan, y si no hay, te tenés que volver. Que fue lo que nos pasó ayer, que se terminaron. Pero mi hermana, como trabaja con turismo, también conoce acá una persona que hace ese transporte, y vamos a ir a hablar a ver si consigue llevarnos a la isla y cuánto nos va a cobrar, porque tampoco no es un pasaje tan económico. Miren, ahí está el muelle donde sale el barco para la isla de Campeche. Ya está lleno de gente, probablemente ya no haya más entrada. Allá nos saluda un seguidor, ahí lo saludamos. Y nosotros lo que vamos a intentar hacer es ir en un barco que está estacionado acá al lado, que creo, por lo que veo acá, es un barco de transporte de mercaderías. ¿Ves? Llevan las cosas ahí para el restaurante, no sé para qué será. Así que estamos esperando acá que llegue nuestro contacto para poder irnos a la isla. Usen protector solar, importante. Yo ahora voy a la playa solo con esa camisa larga, así que me protege de los rayos ultravioleta, porque está difícil. Bueno, la situación quedó que por segunda vez nos dicen váyanse a casa. No tanto así, pero no hay cupos y entonces nos vamos. Pero de esta vez nosotros habíamos arreglado para ir y todo, y así mismo nos mandaron de vuelta. Ya es la segunda vez que venimos a las 7:30 de la mañana y no podemos ir. Así que si realmente quieren ir a la isla, creo que la gente viene, duerme por acá cerca y temprano en la mañana va a hacer la fila. Porque si no, parece imposible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a otra playa. Vamos a disfrutar del día en otro lugar, porque nos cansamos ya de intentarlo y no poder ir. La verdad, uno se pone brava, ¿viste? Cuando pasan esas cosas, porque venís tan temprano, te despertás y no. Nosotros estamos con mi hermano y mi cuñada, también se fueron allá para adelante porque quedaron decepcionados, así como yo y como todos acá. Se siento que una página con reserva sería una Sería solución. lo ideal, exactamente. Pero una bueno, página que puedas comprar los tickets online. Listo, no hay más discusión. Mirá qué hermosa iglesia azoriana. Eso. Ay, ay, ay. Y la ruta colapsada, así que vamos a ver dónde terminamos hoy. Porque en este momento Florianópolis está que explota. El 26, 27 y 28 son los días que más se llena, y empieza a suceder esto que ven acá, que son filas y filas y filas de vehículos por todos lados, que para llegar a una playa te puede ir horas. Así que prepárense, si vienen a Florianópolis tengan paciencia o despiértense muy temprano para poder disfrutar al máximo
de las bellezas que tiene esta ciudad. Acá vamos a buscar el auto en el estacionamiento, nos costó 40 reales la diaria, el día son más o menos 6 dólares. Lo usamos por 5 minutos. Lo usamos por 5 minutos igual que ayer, que pagamos 50 reales la diaria. Así que bueno, no quedó otra. A ver mi hermano si se enojó. Acá está mi hermano Tomás. Hola Tommy. No tuvimos suerte. Y la Romy, su esposa, ¿cómo están chicos? ¿Se quedaron decepcionados? Hola, sí, decepcionados. Vamos a con... ¿Será que tendrán que pasar otros 17 años para que vuelva a conocer la isla? Puede ser. Para mí Campeche necesita contratarnos el sitio web, porque no tiene organización para que el consumidor o el usuario contrate. Ah, mirá qué buena, Tommy, es la oportunidad de usted para hacer una propaganda de lo que hacen, porque creo que la gente no sabe a qué te dedicas, a qué mi hermano se dedica. No solo hacerle el sitio web, sino las agencias de turismo que quieran en Google aparecer en primer lugar para vender sus paquetes, también lo hacemos con Google Ads. Porque mi hermano y su esposa, Romy, tienen una empresa, te hacen la página de internet, te hacen el posicionamiento en Google, te hacen toda la marca. O sea, si vos tenés un negocio, las redes sociales y no sabes cómo arrancar, ellos te pueden ayudar a hacer todo el proyecto digital. Claro. Y tu empresa arranca. Y si ya arrancó, te la potencian. ¿No sería eso, Tommy, más o menos? Te la potenciamos y te la digitalizamos también. Te la llevamos al mundo digital, donde tenés muchísimas más oportunidades a veces que solo en el ambiente físico. Claro. ¿Y a dónde los encuentran, Tommy? Para aprovechar la propaganda entera. Página. Nos pueden encontrar en ipt360.com, que nuestra empresa se llama Impact 360, y ahí van a encontrar todos los servicios que nosotros brindamos. Bueno, yo les voy a mandar la empresa de ustedes acá a la isla del Campeche para que hagan la página. Bueno, al final dimos vuelta y ¿dónde terminamos? En la famosa playa de Shurere, la más visitada por nosotros. Terminamos volviendo en casa. Igual que ayer, igual. Porque mi hermano intentó ir a la Playa Brava, que era la que queríamos ir, y no pudimos porque había una fila de auto de 5 horas más o menos para llegar. O sea, toda la isla está como colapsada por el tránsito. Está todo lleno, entonces bueno, no nos quedó otra que volvernos en casa. Nos dormimos una siesta un rato. Un rato, como 2 horas. Y ahora vamos a la playa porque toda mi familia se vino acá, porque no quedó otra. Exacto. Yo estaba leyendo un poco en internet ahora. Dicen que este año en Florianópolis aumentó el turismo vindo de Argentina. ¿Y eso por qué? Porque el real se desvalorizó tanto en relación al peso que quedó atractivo turísticamente para que vengan los turistas argentinos. Y también Argentina se ha puesto más caro. Se ha puesto más caro. El peso argentino ha valorizado. Entonces ahora vale la pena para que vengan acá. Dicen que está esto que explota, llenándose total, un récord total. El universo nos está diciendo que no nos tenemos que mover, que tenemos que quedarnos acá. Sí. No salgan más de auto. Mirá la cantidad, allá está mi familia. La cantidad de gente que hay. Y eso que acá estamos en el finalcito, ¿eh? Pero traje el dron para ir a ver cuánta gente hay realmente. Bom dia, família Pomba. Hola. Como estão, meus amores? Muito bem. Obrigado. El primer día que estamos todos en la playa, Mateito. La primera vez todos reunidos. Sí. ¿Y la Lisanita durmió la siestita? Wakey, wakey. Bueno, estamos re felices, un matecito, un budincito inglés que nos trajeron de Argentina, que no puede faltar. Y bueno, el Tommy, la Romy, papá, el Juan, la nueva integrante de Acá la está, familia. esta es la novia del Juan. Se llama Liliana. No, Natalie. Natalie. Quería ver si estabas Presentate. despierto, Juan. Soy Natalie, placer, uruguaya. Un beso a todos los uruguayos. Vamos arriba, vos. Vamos arriba, vos. ¿Por qué todos los argentinos están viniendo este año a Florianópolis? Y la verdad que el cambio nos favorece muchísimo. A ¿Sí? diferencia de la costa argentina, Brasil viene devaluando muchísimo y Argentina tiene el tipo de cambio atrasado. Entonces nos favorece mucho cada vez que vamos a multiplicar
por lo que nos salen acá los peces. Pero cuando fuimos a comer ahora, por ejemplo, ¿para vos está más barato un plato de comida acá que en Argentina? Ponen en el restaurante. Un almuerzo que comimos bastante, nos salió 12.000 pesos cada uno. ¿Y eso es bueno? Y sí, es muy barato. Ah. La verdad que es barato almorzar. ¿Y la gasolina? La gasolina está a $1 acá. $1 el litro. Serían unos 1.200 pesos, muy parecido a lo que está allá. Acá está 6,40 centavos y el dólar está, es lo que más o menos está el dólar acá. Entonces, por ejemplo, hacen diferencia viniendo de Argentina acá, conviene más acá en este momento. Una remera pagué 10.000 pesos, la pagué 50 reales, son 10.000 pesos. Y $10. en Argentina por 10.000 pesos una remera buena no te compras. Claro, la Hay ropa. muchas cosas que están iguales, pero la mayoría de las cosas están más baratas. La gente comenta también que lo que está muy en cuenta, así de pacientes que vinieron, son los electrodomésticos. Y los hospedajes. Ah. Muy barato. La gente que viene en auto se está llevando muchos electrodomésticos, porque están la mitad prácticamente de lo que está allá. Aparte acá hay muchísima variedad. Sí. Eso también. ¿Y el hospedaje también? ¿Vos decías Sí, esto? los hospedajes están mucho más baratos. Más barato. Tengo amigos que le han cotizado la mitad que la costa argentina. Ah, Entonces, bueno, vale la pena, sí, ¿eh? sí. Y aparte, veíamos si venís en auto, podés buscar hospedaje. Podés cambiar moverte. las cubiertas. Hoy veíamos los precios en la ruta de los que ofrecían cubiertas y ninguna cubierta superaba los 100.000 pesos. Yo pagué una $100. cubierta solo 500.000 allá en Argentina. O sea Y que acá sabés- con lo del precio, lo que yo pago una en Argentina, acá compro 4. Qué Y diferencia. otra cosa, para el Tommy le súper conviene, porque él viene a la casa de mamá y papá. Claro. Ah, Me cobran ay, hasta el papel higiénico. ¡ay, qué mentiroso! Estoy reventado. Mentiroso. Ah, Claro, porque ahí papi y mami ponen Claro, todo. sí. Yo soy el único que trabajo. Todos están de vacaciones, yo sigo Voy a trabajando. dejar mi CBU para el que me quiera ayudar, así puedo volver a la Argentina. Bueno, entonces ya saben, Brasil está más económico para que vengan a vacacionar. Y miren, está saliendo el sol. Sacando esa nube, está mejorando el tiempo, está lleno de gente. La playa está bonita. Así que les recomendamos venir acá a Jurerê. Pegale, Lisana. ¿Yo? Pegale vos, Lisana le va a pegar. Ah, Pegale al arco. ¡Buah! ¿qué querés? No tengo zapatos, voy a romper los dedos. Esto para que vea Lisana el fanatismo de los argentinos con el fútbol. ¿Realmente? Porque no pueden venir a la playa en sí jugar a la pelota. Eso es una novedad para mí, que haya policía en la playa. Nunca pasó. En los 17 años que viví, nunca hubo policía en la playa de Florianópolis. Mirá vos. Ahora hay. Muy bien, vamos a dar una vuelta en la playa a ver qué encontramos de interesante. Yo quiero azaí. Todos los años que vengo me sorprendo con algo nuevo en Florianópolis. Vamos a ver qué es lo que vemos acá. Mirá, Lisana, acá venden azaí. Hola, meus amigos, ¿tenés azaí aquí? ¿Cuánto está azaí? ¿Cuánto está el azaí? Vamos a ver. 30, 35 y 45 reales. ¿Con todo lo que quieras? Ah, mirá. Banana, morango. Puedes poner todo esto, mi amor. 30 reales son como 6 por 5 dólares más o menos. Así que, bueno, 2 de 300 ml. ¿2 300? Sí. ¿Sí? ¿Con qué lo va a querer vos, mi amor? Banana, fresa, granola. Este. ¿Quieres también? Amendoim. ¿Los dos iguales? Los dos iguales. ¿Les pago con tarjeta? Sí. ¿Con cartón? Si vienen a Brasil pueden pagar con tarjeta, con dinero y con Pix también. Que hay varias aplicaciones ahora que aceptan Pix internacional y acá casi todo el mundo acepta. ¿Ustedes aceptan Pix? Sí. Mirá, trabajan con Pix, ¿ves? Cualquier lugar acepta Pix. ¿Débito, crédito? Es crédito. Crédito. Porque cualquier tarjeta internacional de débito en Brasil pasa como crédito. Entonces hay que pedir crédito. ¿Todavía? No, ¿No? gracias. Así que en ese sentido de pagamento es bien tranquilo. Para que se den una idea más o menos, 5 reales... Ah, no me acuerdo el cambio, cuánto está. Poner en la pantalla. Ahí el cambio para que la gente sepa cuánto está. Miren, acá está el azaí. Es un poco diferente de lo que te hacen en las tiendas, porque acá obviamente no pueden tener los mismos elementos en la playa por el sol y todo eso. Claro. Pero
Está rico igual que todo. Me encanta. Creo que es lo que más me encanta de principio. Y mucha gente no sabe ni lo que es. El azaí es un fruto amazónico amargo que lo transforman en ese helado que ven ahí y lo venden para un montón de cosas. Y una de ellas es este... ¿Postre? No sé si puedo decir que es un postre, porque es bastante sano. Bueno, comparado con otros, sí. Y le pero puedes poner todo lo que quieras adentro y te lo mezclan. es como si fuera un helado, pero más natural. Es más para una merienda que un helado en sí. Claro. Si vienen, tienen que probar. Mirá, ahora también venden en la playa los famosos calzones brasileros. El pastel frito. Calzón. Pastel frito en la hora, es como una empanada. Esto es una novedad, nunca lo había visto. No sabía que vendían pastel en la playa. Mirá, esto es una novedad. Pastel, mi favorito era frango con catupirí. ¿Cuánto cuesta, señor, un pastel? 25 reales. Muy grande. Es grande. A ver. ¡Ay, gigante! Miren, por 25 reales Y se pega dos, pueden comer una empanada. se pega dos, paga 20 cada. Y 2.20 cada, 25 reales por 6. Por uno, 25 por uno. Es como 4 dólares. Muy buen precio. Más o menos. Muy buen precio. Gracias, mi amigo. Gracias, amigo. ¿Viste, Lisana? Bravo. Por 4 dólares te comes una empanada gigante. Muy buen precio. Muy bueno. Era gigante de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, acá estamos, vamos a caminar un poco en la playa para ver las novedades. Ya nos terminamos el azaí. Mucha gente acá que... Yo les explico algo. ¿Por qué se está llenando ahora? Porque ahora empieza la temporada más cara y más alta de Florianópolis. ¿Cómo funciona? Hasta el día 24, 25, que es Navidad, todavía es como baja temporada. A partir de Navidad es alta. ¿Por qué? Porque la gente viene a pasar el año nuevo. Y el año nuevo va a suceder exactamente acá, en el caso de Yureré, en esta playa. ¿Por qué? Porque la gente viene, se arma como una... ¿Carpa? Como aquella carpa azul que ve allá al fondo. Vienen las familias, se traen la música, se traen la bebida, la comida, todo. Y a la medianoche van a poner acá unas plataformas en el mar que van a tirar fuegos artificiales. Y vos, Lisana, vas a tener que saltar las 7 olas. Sí. Estamos todos esperando que el clima lo permita, ¿no? Porque está difícil. Está bien difícil. Desde que llegamos solo tuvimos un día y medio de sol, Sí. básicamente. Se nubló otra vez. Se nubló otra vez. Miren, otro carrito bien típico que van a encontrar en toda la playa de Yureré, el del choripán. Hay carritos de choripán por toda la playa. ¿Cómo va, mi amigo? ¿Cuánto están los choripanes? 25, amigo. ¿25 la unidad? Eso. Ah, está a buen precio. Sí, sí. Sería como 4 o 5 dólares. Mirá, acá están los choris y hamburguesa también. Sí, sí. ¿Cuánto están las hamburguesas? Mismo precio, 25 también. 25. Bueno, Sí. está a buen precio. Gracias, hermano. Gracias. Mira, 25 un chori. Así que se puede comer por 4 o 5 dólares en la playa tranquilamente. Siento que los precios son todos iguales, ¿viste? Todo iguales. 25, 30. Miren la cantidad de gente que hay acá. Se está recontra llenando. Y cuanto más para allá nos vamos, más se llena. Porque para allá es la playa de Yureré Internacional. Mira, acá donde nos tomamos las caipiriñas ayer, Lisana, ¿te acordás? La misma señora. Mira las caipiriñas, ¿cuánto están? 30 reales la caipiriña. Mira, de todas las variedades ahí. Vodka, de callaza, de todo. ¿Cómo va, amigo? Cliente fiel. Mañana, ahora estoy trabajando. Mañana vuelvo. Muy buena la caipiriña, ¿eh? Muito boa a caipirinha. Muy buena. Muda Trinques. Mirá, tienen que comprar acá. A melhor caipirinha. Ai, ai, ai. Y acá el carriño del milio verde. Los choclos, como le gustan a Lisana. Está riquísimo. Espectacular los choclos. Amigo, ¿cuánto están los choclos? 10 reales. Lo más barato que encontramos hasta ahora. Eso es como $1.50 más o menos. No, más- 2 dólares. Lo más sano, ¿no? Lo más sano. Te quiero invitar a hacer algo diferente, Lisana. Sí. Sí, te voy a invitar a hacer un paseo algo novedoso que hay acá en el barrio que antes no había. ¿Te animás? Sí.
Bueno, Depende de lo que es. ya te voy a mostrar. ¿Vamos? Ahí encontramos, mi amor, la nueva novedad de Yureré. Las bicicletitas eléctricas. Te voy a llevar a dar una vuelta por el barrio y les voy a mostrar a la gente también todo lo que hay de nuevo acá. En Florianópolis la temporada cómo está explotando. Ay, el mío ya está. ¿Cuál activó? Ah, esta, mirá. Esta agarró. Toma, llevame el teléfono. Ahí está. Son bastante cómodas. Me vas a acordar el video de Ciudad de México esto, Lizana. Sí. Y en Estonia todas las vueltas. Mirá, les voy a presentar el barrio y les voy a hacer propaganda gratis a todo el mundo que me parece genial. Acá hay un restaurante a kilo que se llama Nice Restaurante. Tienen que venir a comer ahí, está espectacular. Para mí el mejor restaurante a kilo de Yureré. Ahí, Nice, en ese ahí. Muy buen restaurante. Fíjense los autos deportivos y de lujo que hay acá, porque acá viene gente de mucho dinero. Acá los muchachos vendiendo fruta. Después paso, amigo, después paso y le compro. Este acá también es un hotel bastante bueno que hay acá en Yureré, que tiene restaurante acá abajo y un montón de bares. Este es el Centrinio, que le dicen Centrinio, como el centro comercial de Yureré tradicional. A ver si me deja pasar. Miren, acá hay varios barcitos, cafés, de todo hay. Hay una ciclovía también, así que vamos a meternos en la ciclovía. Esto acá a la noche se pone muy bueno. Y fíjense los edificios que hay acá, todos de lujo, digamos, porque realmente es un barrio de mucho dinero. Los departamentos acá valen 2, 3, 4, 10 millones de reales, para que se den una idea. Es bien caro, pero se vive bien, es bastante seguro y vienen muchas familias a pasar las vacaciones acá porque es re tranquilo. Principalmente para las mujeres también, como Lizana, ¿sí? Pueden vivir tranquilamente, salir solas, moverse solas. Florianópolis es una ciudad recontra segura. Mira, hoy va a haber una fiesta acá porque las chicas vienen todas vestidas de fiesta. Acá hay uno de los, ¿cómo le dicen? Sería boliche de verano más potentes que hay en el momento. Queda acá. Yo no lo conozco porque cuando viví acá no existía, pero se llama Safari. Así que si quieren venir a conocer... ¡Saludos, hermano! Miren, se llama Safari y dicen que es lo más potente que hay en el momento. Acá tienen el primer hotel que se abrió en Yureré, miren. Yureré Beach Village. Fue el primero. Después de esto se abrieron un montón más y el barrio creció de una forma absurda que hoy es como una ciudad, casi les diría. No, miren lo que está esta máquina. ¡Oh! Una Lamborghini. Para que vean los autazos que hay. Uy, perdón. Miren lo que está esta Lamborghini, gente. Una máquina. Completa máquina. Vamos a ver, Lizana, si encontramos a mi hermana y la saludamos. Vamos a ver si la Valentina está, porque ahora debe estar con una locura de trabajo porque llegan todos los turistas. Y mi hermana trabaja de eso, tiene una empresa. Valentina, justo te vinimos a saludar. A ver, vinimos a preguntarte cómo va la temporada. Explotada. ¿Sí? Estoy muy cansada. ¿Estás cansada? Sí, sin boya. ¿Todo bien? ¿Cómo está la temporada, Valentina? Llenísimo. Hoy arrancamos muy temprano. Hicimos 30 check-in y nos falta todavía por lo menos unas 6 familias en llegar. ¿Y qué consejo le da a los que están viniendo? ¿Cuánto están los alquileres, Valentina? Hay de todo. Nosotros trabajamos mucho acá con Yureré, la parte más noble de Canasvieiras. ¿Cuánto está una diaria para enero? ¿Promedio? Enero, un promedio acá en Yureré, 800, 900 reales por día. Y... Esta es la inmobiliaria de la Valentina de mi hermana, miren. Sí. Ya la conoce un montón de gente, ya están cansados de verla en los videos. Hoy estoy agotada, no me saco ni las gafas porque tengo la agujera acá. 4 horas dormí anoche. ¿4 horas? Sí. Y Valentina, muy contentos. ¿y qué consejo le da a la gente que quiere venir a pasear acá? Primero que tengan mucha paciencia porque los que vienen ahora en esta época del año es muy lleno, las rutas están muy llenas, las fronteras están muy llenas, por lo general la gente llega acá muy estresada, muy cansada, pero después a relajar, porque solo playa, caipirinha, en este barrio que es divino. ¿Es seguro? Sí, es muy seguro para andar en la calle.
para el que vive en ciudades grandes. ¿Y qué piden ustedes para alquilar? Para el que quiera alquilar, ¿qué necesita? Los datos básicos para hacer un contrato de alquiler, se le pide una seña anticipada. ¿Cómo la pagan? Pueden pagar desde Argentina en pesos argentinos, con Velo, que es una aplicación que es a través de Pix. Es muy interesante, eso lo está usando mucho el argentino, o dólar billete. Y después cuando llegan acá pagan el saldo. Ah, perfecto. Sí. Vamos a saludar al Gonzalo. Bueno, dale. Hola, Gonzalo. Hola, ¿todo bien, cara? Bien. Venimos a ver cómo está la temporada. Sí, está bien, estamos con un cliente argentino. ¿Cómo le va? ¿Usted es de Argentina? Sí. ¿Alquiló con Valentina Turismo? Sí. ¿Y cómo la conoció? Por un amigo. ¿Y qué tal la atención? ¿Está aprobada? Aprobadísima. Ah, ¿viste? Mira, un cliente acá. Aprobadísima. Y Gonzalo también, muy ¿Sí? simpático, fenómeno. ¿Todo bien, hermano? Che, un gusto conocerlo, yo sigo. Sigo viaje. Bueno, Hasta luego. Chao, gente. Chao. Buen trabajo. Besos. Beso. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao. ¿Vamos a ver las casas ahora? Sí, porque a partir de ahora en esta calle empieza Jewellería Internacional. Está dividido por una calle. Ven acá que dice Tresor, este edificio también de alto nivel. Bueno, acá empieza Jewellería Internacional. Y se llama así porque fue un tipo muy visionario que quiso hacer un barrio donde solo sea permitido construir casas de alto padrón. Y lo consiguió. El barrio se hizo muy popular y hoy es uno de los barrios más famosos de todo Brasil. Y yo diría que es el barrio, o uno de los barrios más ricos de todo el país. Y queda acá en Florianópolis, pegado a Jewellería Tradicional. Al que le gusta ver el diseño y arquitectura de casas privadas y modernas, acá es el lugar. A mí me encanta porque veo y sueño y diseño en mi cabeza. Claro, exacto. Y por ejemplo, acá para hacerte una casa hay varias reglas. Primero, fíjense que las casas no tienen rejas, no tienen portones, no tienen ninguna barrera que tape la fachada de la casa. Las casas también tienen que ser de alto padrón, tienen que tener un metraje, tienen que tener un jardín arreglado. Todas las casas participan inclusive de un proyecto de paisajismo. No podés, por ejemplo, venir acá y hacerte una casa simple de un piso de madera, ponele. No va a ser permitido, no te van a dar la autorización. Todas las casas tienen que ser, como ven así, estas de alto padrón. ¿Ven? Miren esta, por ejemplo. Mucha gente no vive en el barrio. Son personas de muchísimo dinero, jugadores de fútbol, artistas internacionales, empresarios que compran la casa para invertir y la mayor parte del año están vacías y las usan en el verano o las alquilan para hacer dinero. Y otras personas sí realmente viven acá y es una comunidad, digamos, de personas ricas que, bueno, viven acá durante todo el año y hacen su vida normal. Algunos también ya no trabajan, hay muchísimos jubilados que se vienen a retirar acá y vivir acá porque es más tranquilo, tienen una calidad de vida muy buena, son jubilados y bueno, y llevan esa vida así más tranquila, digamos. Este es el Hotel El Campanario, es el nuevo hotel 5 estrellas que abrieron acá, bien, digamos, en lo que sería el centrinio de Jewellería Internacional. Que, miren, otro Porsche ahí. Ya vimos un montón de Porsche hoy. Se llena acá en el verano. Pero como les decía, miren, tiene una campana ahí el hotel y es un Apar Hotel. Es como ahora el más nuevo que hay acá en el barrio y uno de los más caros también. Vamos a largar acá la bici. Ahí está. 27 reales. 27 reales toda esa vuelta. Está bueno. Sí. Vale la pena, ¿eh? Este es el famoso Open Shopping. Un centro comercial a cielo abierto que la gente viene a pasear, a ver, a comer, sacar fotos. Hay para que jueguen los niños y digamos que ese es el punto más popular. Popular y central del barrio, porque sería como el centrinio de Jewellería Internacional. Y acá también está lleno de restaurantes, lleno de tiendas así. Son tiendas de marcas brasileras, pero de lujo. Por ejemplo, Quesada es una marca de lujo brasilera. Y ya están vendiendo la ropa blanca para el año nuevo. ¿Pero por qué, Lisana? A ver, mira, mostrarle a la gente por qué se viste así la gente acá. Que Mateo me contó que se visten todo de blanco y van a la playa. ¿Y qué hacen en la playa? Saltan 7 olas. ¿Por qué la saltan? Para traer suerte. Exactamente. Eso. Y se visten de blanco para entrar el año nuevo con el alma. Bueno, ya estoy lista entonces. ¿Ya estás lista vos? Sí. Entonces todas las tiendas ahora ponen blanco, mirá.
Acá hay más vestidos blancos o así también dorados. La gente va, las chicas van a la playa y también se ponen las sandalias blancas. Fíjense que estas tiendas no tienen los precios afuera porque normalmente son bien caras. Vamos a ver si encontramos alguna otra que tenga los precios, pero estas no tienen, para que el cliente no se asuste y entre, ¿viste? Ah, Si no se espanta. exacto. Hace 2 días atrás vinimos con Nissan y acá no había exactamente nadie. Y ahora esto está que rebalsa realmente. No entra más nadie. Mira acá, toda la familia buscando los patinetes eléctricos. Antes este barrio era bastante de jóvenes y de fiesta, pero fueron cambiando un poco las leyes y ahora se transformó bien familiero. Está más tranquilo ahora. Acá lo único, tengan cuidado cuando pasan la calle, porque ya hemos cruzado con algunos que nos pasan por arriba. Sí, todavía me mostró el dedo del medio porque no quiso parar. Pero culpa fue de... Me recalenté ese día. Y yo tuve que salvar a mi vida. Sí. Bueno, ahora les voy a mostrar la parte nueva del Open Shopping porque extendieron hacia atrás. Esto hace unos años atrás no existía y ahora hicieron cafés, como ven acá, panaderías. Hicieron, bueno, hay inmobiliarias. En Llorería hay inmobiliarias por todos lados porque están construyendo cada vez más departamentos. Hay también para cortarse el pelo. Ahí nos saluda una librería. El banco ahí. Y acá se puede ver un poco del hotel de afuera y están poniendo música, miren. Con todo. Fiesta con todo. Lisana tiene ganas de fiesta. Sí, yo que el año nuevo quisiera empezar, pero... Y en la playa, porque es algo nuevo. Lisana nunca vivió un año nuevo en Latinoamérica, sería su primera vez. No, y en la playa. Yo siempre abrigado en casa, ¿no? Claro, ella Tipo, no se imagina. Dentro de casa, pero si acá larga llover también, no va a haber mucha diferencia de experiencia. No, y vos, mi amor, no te imaginás lo que es un año nuevo en Brasil. Es sorprendente. Los fuegos artificiales en la playa es una locura y toda la gente festejando. Ojalá salga todo bien y puedas vivenciarlo. Bueno, ahora les voy a mostrar la parte nueva de acá del Open Shopping y vamos a ver si podemos ver un poco de la playa también. Y hay muchas marcas brasileras, miren, esa es una marca de anteojos brasilera también muy conocida acá. Y allá una que vende sandalias havaianas. Brasil tiene muchas marcas propias. Miren este lugar, qué lindo que quedó. ¿Viste los chicos, Lisana, que andan en esos autos re caros? Todos niños ricos son. ¿Pero se alquila o son de ellos? Son de ellos. Bueno, acá vamos a entrar a una bajada de la playa de Llorería Internacional, una de las tantas que hay. Son varias. Vamos a ver ya cómo cambia un poco el ambiente, porque realmente viene... Muchas veces viene otro tipo de público. Por ejemplo, personas que van mucho al gimnasio y que les gusta tener tipo el cuerpo bien fuerte. Y es normalmente el público que venía acá, por lo menos cuando yo vivía. Acá hay un restaurante también de alta gama, carísimo, carísimo. Se llama 300. Y por acá podemos bajar a la playa. Físico como nosotros. Ah, nos refalta, ¿viste? Nos falta. Nos falta 2 años de gimnasio. Acá normalmente ya vienen los que están bien fuertes. Acá las cosas cuestan bien más caras también, todo. Fíjense que hay como sofás y hay como... lugares donde la gente puede relajarse y, digamos, si vos consumís en uno de los restaurantes te dan esto para que vos puedas sentarte más cómodamente acá. Es como una movida así de gente cheta, dirían en mi país. Pero en otro país serían gente rosa. Hay un poco de todo. Pero hay un poco de todo. Es distinto de lo que donde estuvimos nosotros. ¿A dónde? Aquí, comparado con el inicio de la playa. Claro, te das cuenta que hay, y ahí viene gente más joven también, por lo general. Y acá también se llena mucho más la playa, porque obviamente la gente busca más este lugar, porque es como más famoso también, tiene más fama. Mirá, fumando narguile ahí, los muchachos, tomando whisky, fumando narguile. Y la música que predomina acá es como la música electrónica, house music, todo eso. Mirá las cocteleras ahí, Lisana, para hacerlo. ¿Cómo va, amigo? Acá también hay choripana y todo, ¿no? Los vendedores acá pueden circular igual que en todos lados. Mirá cuánta gente jugando a beach tenis se llama. Mirá, ahí le pasamos la pelotita. Ah. ¿A vos te gusta? Nunca jugué, la verdad. No sé qué tal estará, pero se nota que está bien popular. Mirá la cantidad de gente jugando.
No parece muy difícil, pero tenés que tener mucha pierna, eso sí. Creo que las canchas estas son gratis. Podés jugar acá gratuitamente. Mirá acá el lugar de las cadeiras. Aceitan cartones, mirá. ¿Cadera? Caderas. ¿Alquilan cadera? Amigo, ¿cuánto está el lugar de las caderas? La cadera está a partir de 50. ¿50 reais? ¿Cuántas? ¿Una o dos? Una cadera 50 reales. Listo. ¿Y una cadera con la sombrilla? La sombrilla tenemos a partir de 60. 60 reais. 60 reales la sombrilla cadera. Listo. Todo el día. Até as 6 da tarde. Gracias, amigo. 50 reales para alquilar una silla y 60 reales para alquilar una sombrilla. Como 110 reales todo. Para Brasil me pareció caro. Está caro, che. Pero, a mí también me pareció carito, pero se fue el sol y no hace falta. Está saladita los precios. ¿Vamos al agua? Vamos. No te asustes si está frío. Vamos a ver cómo está. 1, 2, 3, 4. No está tan frío, pero tampoco está caliente. Está bien fresco. ¿Cuándo se pone caliente, mi amor? Casi nunca. ¿No? No. El agua en Florianópolis no es de las más calientes. Los que vienen o los que ya fueron al Caribe se van a dar cuenta que acá el agua no es la temperatura más caliente de todas. Tampoco no es el mar más transparente que hay. Dale, tirate al agua, Lisana. Tírese al agua, mija. La voy a dejar que se tire sola porque yo ni loco me tiro a esta agua. Está muy helada. Buena suerte. Chao. Tirate. Chao, Lisanita. Chao. No, porque después no me puedo poner la camiseta. Ajá. Quedo todo mojado. Ahora, Lisana, te voy a llevar a un lugar que nunca fuiste. Que seguro que te va a gustar. Y después quiero que me lleves a tu lugar favorito. A mi lugar favorito. Sí, tipo cuando vivías acá. ¿Tenés o no existe? Mi casa es. Bueno. Vení, seguime. En cuanto vamos hacia el lugar que quiero llevar a Lisana, les quiero contar que cuando yo vivía acá, es como vivir en una burbuja, ¿no? Yo no vivía en este barrio rico, pero vivía en el de al lado. Y esto realmente no representa lo que es Brasil, sino una pequeñísima parte de la realidad del país. Pero una cosa que me gustaba mucho es que los millonarios, los ricos en Brasil, se mezclan bastante con las otras clases sociales. Porque yo, a pesar que en momentos me sentía un poco menos acá, pero creo que era más problema mío de autoestima que realmente de la sociedad que vive en este barrio. Yo jugaba a la pelota con los millonarios, salía, me invitaban a, no sé, a fiestas, me invitaban a viajes, me invitaban a un montón de lugares y se remezclaban. Y a veces los más millonarios brasileños que conocí acá iban a un restaurante a comer de esos por kilo que ustedes ya habrán visto en algunos de nuestros videos, y van con ojota hawaiana y una bermuda, y vos pensás que es un tipo simple, que por ahí, no sé, tiene un trabajo normal, que tiene un sueldo común, pero el tipo era multimillonario. Y algo que me gusta mucho de acá del brasilero y de los ricos también, es que tienen mucha humildad en ese aspecto y son bastante simples, tienen alma simple. Y a mí la verdad... Cuerno me gritó. Bueno, y algo que me gustaba mucho es que realmente es que acá los ricos son bastante gente buena. Y eso me caía bien, la verdad. Acabó de pasar ahora un auto, no sé si vieron. El tipo no paró, anda 50 por hora en un barrio que tenés que andar a 20 porque está lleno de chicos. Casi me pisa y me gritó cuerno. La verdad que la educación, ¿cómo es rodoviaria? No. Vial. La educación vial está para desear más porque ya es la tercera vez que nos pasa. Bueno, Lisana, acá empieza el paseo. Gracias. Mirá. Se llama Paseo de Amore Ville. Amor de la Villa.
Nunca me llevaste. Amor de la vila. Hay monos. Puede que haya monos. Y lo increíble de este paseo es que está pegado a las mansiones. O sea, hasta algunas casas dan hacia el paseo. Y todo este paseo fue planificado para que tenga también esos pequeños lagos que ves ahí. Puede que haya pescados ahí adentro, si es que no se los pescaron. Bueno, y acá es donde las familias ricas que viven en estos barrios vienen a pasear sus perros, caminan, disfrutan del día, porque realmente es un lugar muy tranquilo, pacífico. Y la gente que viene a vivir acá justamente busca eso, seguridad para su familia. Viene mucha gente de San Pablo, mucha gente de Río Grande do Sul, de grandes metrópolis donde hay mucha inseguridad. Vienen acá a buscar eso, paz, tranquilidad, seguridad. Che, me encantó el lugar y nunca me llevaste. Mira, creo que porque nunca teníamos estas bicicletas para ir. Pero mira cómo pasean los perritos en la bicicleta, llevan a pasear el perro. Mira qué casa, Lisana. ¿Y vos cuando eras chico querías vivir acá? Sí, era mi sueño. Es que hay una casa con piscina. Mira lo que son. Una locura, ¿no? Mirá, y acá están estos puestos policiales de la policía militar que tienen cámaras. Yo no sé si esto tiene un botón también para llamar a la policía, pero no, no hay botón. Solo cámara. O sea, está todo monitoreado por cámara el barrio. Ah, te dije que había dorados, mirá. Mirá qué cantidad. Hasta pez al vino hay. Sí, hermoso. Miren lo que hay acá en la estación de servicio. Un auto de Fórmula 1, Fórmula 2, no sé. Pero de plástico. ¿Vos animarías a manejarlo? Sí. ¿Sí? Pero despacito, en primera nomás. ¿Pero cuánto será la velocidad de primera? ¿100? Ah. ¿Vos te animarías, mi amor? Despacio. Qué autazo, ¿no? Ya veo que agarro confianza y gano la carrera. Y sos muy bueno vos, pilota. Chiquito la tarjeta. Muy bien, Lisana. Como tenés que ganar peso y comer más carbohidratos, Eso, llegamos a la conclusión. Lisana tiene que comer más, así que le compré 3 delicias de Brasil. La dieta era muy bien para bajar de grasa, hasta que me di cuenta que estoy quedando musculoso, pero hueso con músculo. Entonces tengo que aumentar carbohidratos para ganar músculo y también no bajar de grasa para estar más rellenita. Más relleno. Así que... Entonces, te pedí 3 cosas, Lisana, que son típicas de Brasil. Sí. Un pan de queso, una coxinha. Esto es una coxinha bastante gourmet, pero bueno, una coxinha que es... ¿Qué? Es una masa frita rellena de carne. Sí. En este caso, coxinha de carne y un kiwi. Esto, no sé si entendí bien, es harina de mandioca. Sí. Yuca. Con queso. O sea, no es harina de trigo. No. Wow. Qué rico que está. Al ser estación de servicio. Esto me encanta. De 1 a 5 le doy 5. ¿Esto no era algo turco o árabe? Sí. Brasil lo adoptó. Nada. Se llama kiwi. ¿Y adentro qué tiene? Queso. De 1 a 5 le doy 5. A todo le he dado 5. ¿Y esto que parece una pata de un pollo? ¿Esto es pollo y queso? Prueba. ¿Solo queso? A ver. Me dijo que era de costilla. De costilla no tiene nada. Eso de 1 a 5 le doy 4. Es bastante gorduroso. Es muy gorduroso. Todo esto que estás comiendo es gorduroso. Igual. Así que vamos a terminar por acá. Gracias por el paseo, mi amor, mi vida. De nada, mi vida. Este es el último video de este año. ¿Ya te pusiste a pensar? Uy, es verdad. Qué loco, che. Me puse emocionada. El último video del año. Termina 2024 Es verdad. y arranca 2025.
Así que no los vamos a ver más en el 2024. Ustedes aprovechemos una vez más entonces para agradecerles de corazón por este hermoso año. Sí. Desearles un próspero año nuevo, un muy buen 2025 a todos ustedes. Ojalá entren el año con metas, con sueños, con desafíos, con cambios, con todo lo que quieran realizar y que no esperen más. Que no esperen más un año de su vida para hacer los cambios que tengan que hacer. Porque la vida es ahora y ojalá sea así. Ojalá que ustedes puedan realizar todo lo que desean. Así que les dejamos un abrazo enorme. Y que cada año sea mejor que el último. Exacto. Pero el cambio empieza hoy, ya para que el año que viene entren con todo. Les dejamos un besote, gracias por el apoyo. Feliz 2025. Sí. Y nos vamos a ver en un lugar muy especial en el próximo video. Que ya no va a ser más Brasil. Así que nos vemos en el próximo video. Un beso grande, hasta la próxima. Feliz 2025.